sea nuestro Señor. Buenos días, amados. El Señor les guarde, les bendiga o les continúe bendiciendo, cubriendo sus vidas con su gracia maravillosa, bien inmerecida que es con nosotros, pero gloria a Dios porque Él es fiel y justo. Amén. Como decía la pastora, vamos a tomarnos un par de minutos para entregar al Señor lo que a Él le pertenece. Si alguien necesita un sobre, por favor levante la mano. Alguien del equipo de protocolo rápidamente irá a donde usted está. Y si usted ya tiene su sobre listo, por favor colóquese en pie. Si tiene su ofrenda lista, por favor colóquese en pie. Si usted hoy no tiene el sobre o la ofrenda, igual colóquese en pie, por favor. Vamos a entrar en este momento sagrado, hermoso y maravilloso que consiste en dar de nuestro esfuerzo y de nuestro sudor para la honra de nuestro Dios. Los padres den a sus niños para la ofrenda. Desde pequeños los niños van aprendiendo: mamá deme para la ofrenda, papá deme para la ofrenda, y los niños juntos ofrendamos. Es un hábito bueno que debemos tener. El dinero es la raíz de todos los males, dicen por ahí, y lo dice la palabra del Señor también. Naciones enteras son destruidas por las riquezas, familias enteras se destruyen por el tema del dinero. Cuando Dios establece en la palabra principios que tienen que ver con las finanzas, no se refiere a que Dios necesita nuestro dinero, porque realmente nuestro Dios no lo necesita. Y la obra del Señor, demos o no demos, el Señor la sostendrá de una o de otra forma. Pero cuando el Señor establece el principio del dar en la palabra, Él lo relaciona de inmediato, de manera automática, y es lo que a veces nosotros obviamos, con la respuesta de nuestro corazón, con la obediencia de nuestro corazón. Por eso las normas que Él establece con estos principios en verdad no pueden ser evaluadas por nadie. Nadie puede evaluar lo que a ti te corresponde, lo que tú tienes que dar, porque eso debe salir desde tu corazón y en lo que tú has aprendido que tienes que darle a Dios. La palabra de Dios agrega: nadie puede engañar al Señor. Por eso nadie puede pretender engañar a Dios bajo ninguna circunstancia. Cada quien dé como propuso en su corazón, dice la palabra. Tú y yo, el dar es para ti y para mí un privilegio de conectarnos con Dios, escuchando a Dios con nuestros oídos, prestando atención a Dios con nuestro corazón y dando lo que Él en nuestro corazón ha colocado. Cuando tú sientes paz en tu corazón con lo que das, con lo que entregas para la obra de Dios, te estás conectando con el Rey del Cielo, y eso trae gran regocijo en su presencia. Amén. Así que por favor toma en tus manos el diezmo, la ofrenda, pacto, primicia, como tú quieras llamarlo. Hoy día el mundo se ha levantado para atacar estos temas, por eso le digo: como a usted mejor le parezca. Tal vez alguien dice: yo no voy a dar diezmo, yo voy a dar ofrenda. Pues entonces levante su ofrenda. Tal vez usted dice: hoy yo no voy a entregar ni siquiera ofrenda, yo quiero darle a Dios, es hacer un pacto con Dios. Entonces levante su pacto hacia Dios con la mano izquierda aquí, y permítame a mí como pastor dirigir esta oración delante de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos delante de ti el sacrificio de nuestro esfuerzo y trabajo, Señor, el sostén de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros hijos, Padre. Traemos delante de ti lo que hemos acordado contigo, Señor, para honrarte y glorificarte. Reconocemos que tú eres nuestro Dios y eres nuestro Señor. Y si algo tenemos, Señor, si algo tengo, si algo he logrado en la vida y si algo he obtenido, Señor, lo debo solo a ti. Por tanto te honro con mis riquezas, Señor. Padre, y como pastor, como ministro tuyo, como hombre sujeto a autoridad, ahora en el nombre de Jesús pido que tu bendición a causa de la obediencia y la fe sea derramada sobre cada hombre y sobre cada mujer en esta sala, Señor. Sobre cada persona, hombre, mujer, joven, anciano, niño, niña, que en actitud de fe y obediencia traen lo que a ti corresponde. Pido, precioso Padre, que sea retribuida de la misma fe, con la misma fe, con la misma seguridad y amor que se da, que de esa manera sea tu retribución sobre sus recursos, sobre sus finanzas, sobre sus planes y sobre sus proyectos.
Jesús. Amén y amén. Por favor, tome asiento. Ya va hacia usted. Ya va hacia usted la cesta para que usted pueda allí colocar lo que corresponde. Gloria sea a nuestro Señor y Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Puedo darme otro? Porque ahí está. Gracias. Ahí me escucho. Dice que los músicos son sordos. Y dice que los pastores también. Cómo les gusta gritar, ¿verdad? Hay una palabra clave que todos los cristianos, hombres y conocedores de Dios, una palabra que pudiéramos llamar más religiosa, que se llama bendición. Todos los seres humanos y los conocedores de Dios, y aún los no conocedores de Dios, deseamos su bendición sobre nuestra vida. Queremos que lo que sea que estemos emprendiendo o queramos emprender nos vaya bien. Queremos que las inversiones, nuestro matrimonio, los hijos, todo lo que queremos y estamos haciendo, queremos que nos vaya bien. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿O alguien quiere que le vaya mal? Todos queremos que nos vaya bien. Eso se llama que la bendición de Dios sea derramada sobre nuestras vidas. Pero hay otro concepto muy sencillo que es el favor de Dios. Y es cuando tú puedes sentir o saber que Dios va delante de ti abriendo oportunidades. Por eso hoy he titulado esta prédica, que no es mía, es una prédica que tuve la oportunidad de escuchar hace algunos o bastantes años, de un gran evangelista mundial y que murió hace un par de años, David Wilkerson. Tuve la oportunidad de escuchar esta prédica y me gustó, y quiero hoy compartirlas con ustedes. Tiene como título: ¿Cómo conseguir y mantener la bendición y el favor de Dios? Si usted quiere tomar nota, mis queridos amigos y hermanos que están a la distancia por medio de la bendición que representan las redes sociales, si usted quiere tomar nota, ¿cómo conseguir y mantener el favor de Dios? Prédica de David Wilkerson. A los hermanos que nos están escuchando en Facebook Live y en Instagram de manera directa, en vivo, Dios les bendiga. Sabemos que el internet aquí en Venezuela sencillamente es sobrenaturalmente malo. Y tenemos muchos problemas con el internet. Por eso de repente usted puede que al rato se le caiga la señal, o la señal que estamos enviando se debilite, se caiga, se ponga lenta, tal vez hasta 5, 10, 15 segundos de retraso en llegar las palabras que estoy diciendo. Quiero recordarles que por YouTube, ya alrededor de las 4 de la tarde, si el Señor lo permite y el internet y la electricidad en nuestra hermosa patria nos lo permite, estaremos subiendo la prédica completa sin ningún tipo de cortes, editada, arregladita, para que usted pueda descargarla y verla con calma en su casa. A los hermanos que están en la iglesia les invito a que también lo hagan, a que puedan en su casa con calma en la tarde, en vez de estar viendo esas películas tan buenas que pasan en las tardes. De repente evalúe más bien la prédica, lo que escuchó aquí un poquito confuso, la descarga con calmita, la escucha con detalle, la adelanta, la retrasa, para que usted pueda tomar sus notas con mayor prudencia. Y el título, como lo dije, es ¿Cómo conseguir y mantener la bendición y el favor de Dios? Hoy voy a estar hablando sobre un libro que aparece en la Biblia, que es sobre el profeta Ageo. Es un libro que está en la Biblia, poco leído. Tal vez algunas personas que están comenzando en los caminos del Señor no saben que ese libro existe, pero allí está guardado el libro del profeta Ageo. Voy a estar hablando precisamente sobre capítulo 1, capítulo 2. Voy a estar mencionando algunos de estos textos para respaldar mi enseñanza y que de esa manera pueda haber un crecimiento bueno para cada uno de ustedes y aún de los que nos escuchan a la distancia. Mis amados y mis amadas, quiero hablarles de que el libro de Ageo es una lección maravillosa, muy buena, sobre cómo conseguir y mantener la bendición y el favor de Dios. Es un libro que contiene en buena manera el secreto de cómo conseguir y mantener la bendición del Señor. A veces, sea por ignorancia, por estar apurados, pretendemos
convencer a Dios por cultura o porque nos enseñaron desde niños de una manera que no es precisamente bíblica. Siempre me gusta mencionar, tal vez no hubo mala intención, simplemente cada quien enseña como mejor le parece. Y eso se respeta. Pero si usted y yo somos hijos de Dios, conocedores del Dios Altísimo y queremos agradar a Dios, hay una sola fuente de alimento y una sola fuente de guía, y se llama la Biblia, la palabra de Dios. No importa qué tantas cosas buenas yo pretenda enseñar, y no importa ni siquiera qué tantas cosas buenas pude haber aprendido o pretendan ser buenas cosas pude haber aprendido de mis padres o de la religión o de la tradición en la que yo fui criado. Si yo pretendo ser un hijo de Dios, si yo pretendo ser un hombre o una mujer que quiere realmente agradar a Dios, la Biblia es el único libro capaz de mostrarme la condición de Dios, el carácter de Dios, y allí desnuda totalmente cualquier opinión de la religión, cualquier opinión de la cultura, cualquier opinión de nuestros ancestros, que aunque tal vez no tuvieron las mejores de las intenciones, tal vez lo hicieron fuera de la palabra de Dios. Por eso usted y yo debemos aprender que aunque respetemos lo que nos fue enseñado, los cuidados de nuestros padres, los cuidados en nuestra cultura, nuestro barrio, nuestra ciudad, si usted dice llamarse hijo de Dios o hija de Dios, en algún momento usted va a encontrar que la palabra le va a confrontar con las enseñanzas personales, familiares o culturales con las que usted fue enseñado. Y usted tendrá que tomar una decisión en ese momento. O sigue con la cultura, con la tradición, o le presta atención a la palabra de Dios y se esfuerza por ejercer cambios en su vida para que de esa manera pueda sobre su vida desatarse las bendiciones que están guardadas en dicha palabra. ¿Alguien puede decir amén? Por tanto, el libro de Ageo, mis amados, es una lección maravillosa sobre cómo conseguir y mantener la bendición y el favor de nuestro Señor y Dios. En absoluta simplicidad, el profeta Ageo, mis amados, destaca cómo los hijos de Dios pueden vivir y caminar bajo la incesante bendición, bajo la abundante bendición de Dios y la sobreabundante o el sobreabundante favor de nuestro Creador. Pero Ageo, mis amados, también muestra las causas y las razones por las que el pueblo pierde o puede perder la bendición de Dios. Y lo que deben hacer para volver a su favor. Eso es verdad para las familias y también es verdad para los individuos, también es verdad para las comunidades y aún para las naciones. Aunque es importante y valioso que usted y yo podamos aprender y crecer en cómo alcanzar la bendición y el favor de Dios, también es muy importante que cuando lo hemos alcanzado no lo vayamos a perder. Porque en buena manera el pueblo de Dios, le hablo a los hombres y mujeres que tal vez tienen muchos años de conocer al Señor o de asistir a una iglesia cristiana, el problema más difícil a veces no es simplemente alcanzar la bendición o el favor. A veces lo más difícil es mantener esa bendición y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y no vivir nuestras generaciones como la mayoría de las personas que sobrepasamos los 50 años. O que vamos, perdón, todavía no llego, me falta un poquito. Que solamente tendemos a hablar de lo bueno que fue el pasado, de lo bueno que fueron los días de ayer, y estar comparando con lo malo que son los presentes. Queridos hermanos, la verdad maravillosa es que Dios bendice a aquellos que caminan en fidelidad. Diga conmigo amén. Amén. Mis queridos amados hermanos, Él muestra favor a aquellos que le favorecen a Él. No sé tú, pero me gusta estar alrededor de personas que tienen el favor de Dios alrededor de su vida. Me gusta compartir con gente que se le nota que Dios está con ellos, porque en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su matrimonio, con sus hijos, hay algo que yo quiero aprender, que quisiera absorber para mi vida. Hay algo de la exuberancia de Cristo sobre esas personas y tienen una paz firme. No tienes que preocuparte de que un día al otro se estén destruyendo o que estén de arriba para
es que como pastor tenemos que llevar, tenemos que vivir, y con el pasar de los años tenemos que aprender a superarlo y aprender a vivir con eso, es el hecho de ser testigo de los cambios horribles que tienen lugar en muchos cristianos cuando se amargan. Estos creyentes que una vez estaban encendidos por el fuego de Dios, dedicados a la obra de Dios, celosos en la obra de Dios, simplemente un día dejan de ser personas contentas, felices y bendecidas. Eran personas que vivían llenos de felicidad, con una sonrisa, creciendo en la fe y madurando espiritualmente. Entonces simplemente un día comienzas a darte cuenta que algo está mal en ese hermano o en esa hermana. Un ceño fruncido había reemplazado la sonrisa. De repente han detenido el crecimiento y el decaimiento espiritual ha llegado a sus vidas. No hay nada más triste para uno como pastor, persona que trabaja en ayudar a las personas en su crecimiento, ver que una sonrisa se cambia por un ceño fruncido, que la frente se arruga en vez de estar arrugada la sonrisa. Amados, esto le pasa también a los matrimonios. Quizás es la verdad de tu matrimonio hoy. Solo un año o algo así, ustedes dos parecían ser felices. Había una chispa en sus ojos, eran como novios. Por todas partes veían que Dios estaba bendiciéndolos, ayudándolos en todo lo que emprendían. Las personas alrededor de ustedes pensaban que nada podría pasar ni destruir esa relación tan bonita. Ambos disfrutaban de la plenitud del favor de Dios. Pero ahora algo está mal. En asunto de solo meses, en asunto de poco tiempo, ambos están caminando en la tristeza. No pueden estar de acuerdo sobre algo. Hay un constante malentendido entre ustedes dos. Su amor el uno por el otro y por la obra de Dios está menguando. Su bendición y favor en su matrimonio ha sido quitada, se ha retirado, ya no está en medio de ustedes. Mis amados, esto también pasa a cristianos a nivel individual. He sido muy bendecido por la fidelidad y el celo de muchos cristianos individuales, hombres y mujeres maravillosos que han sido de grande y maravillosa bendición para mi vida. Están tan llenos de gozo, entusiasmados por la palabra de Dios, siempre poniendo la obra del Señor primero. Pero cuando los veo me digo a mí mismo, allí va uno que nunca cambiará y nunca dejará de crecer. Él o ella está determinado a ir todo el camino del Señor y toda su vida sirviéndole al Señor. Pero tristemente, algunos de estos creyentes celosos empiezan a cambiar. Empiezan a faltar a las reuniones de la iglesia, considerando que acostumbraban a venir fielmente a cada servicio. El hecho de que falten a uno empieza a mostrar de que algo no está bien. Y una mirada triste empieza a gobernar sus ojos. Y su semblante, el rostro empieza a cambiar. La bendición de Dios ya no está allí. Casi puedes ver salir la bendición de ellos. Ahora, cuando veo muchas de estas personas, me pregunto, Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo pudieron simplemente alejarse de ti? ¿Cómo vino tal frialdad a su espíritu cuando había fuego, cuando había poder sobre ellos? ¿Cómo pudo haberse convertido en algo tan frío y tan triste? ¿Cómo pudieron olvidar el secreto de tener tu bendición y el favor sobre sus vidas? ¿Cómo pierden las familias y los individuos la bendición y el favor de Dios? Esta es una pregunta importante. ¿Qué produce esta caída en la ruina y en la vergüenza? Ageo, mis queridos hermanos, este libro maravilloso entrelaza 3 razones para esto. Hoy yo quiero hablar sobre una. En los siguientes domingos de aquí en adelante voy a hacer una cadena de 3 domingos explicando estas 3 razones. Pero hoy me quiero concentrar en una. Quiero dedicarle unos minutos a un punto importante. El próximo domingo lo continúo y si el Señor lo permite, en 15 días estaré finalizando. Primero, los autointereses empiezan a reemplazar los intereses de Dios. ¿Cuándo se pierde la bendición de Dios y el favor de Dios? Cuando los autointereses empiezan
empiezan a reemplazar los intereses de Dios. En Ageo capítulo 1, en el versículo 2, dice allí la palabra: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Repito el versículo. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, aún no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mis amados, los israelitas dejaron de construir la casa del Señor para construir sus propias casas. De eso trata este texto. Y voy a hablarles un poquito de historia para que puedan ubicarse allí en lo que estaba ocurriendo hace tantos cientos de años. Esta escena, mis amados, tuvo lugar 68 años después de que el templo de Salomón fue destruido. Un remanente había vuelto a Jerusalén de la cautividad de Babilonia, específicamente para reconstruir la casa de Dios. Y de hecho, la Biblia narra allí en los libros anteriores al libro de Ageo que pusieron el fundamento del templo con celo y con entusiasmo. Quisieron el comienzo, arrancaron con mucha alegría, arrancaron con mucho gozo, entendiendo que ese fue el propósito principal por la que estaban volviendo a sus tierras. Pero entonces empezaron a encontrarse con algunos lugares muy duros, dificultades, desaliento, situaciones que quitan las ganas de vivir, tal vez en algo similar a lo que estos tiempos modernos han convertido en nuestra vida. Poco a poco perdieron el interés en la obra de Dios y dijeron cosas como, por ejemplo, simplemente no es el tiempo. Estamos teniendo demasiados problemas. Además, estamos pasando demasiado tiempo aquí. Estamos descuidando a nuestras familias y estamos descuidando a nuestros negocios. Debo decirle como pastor que tristemente esas frases las he escuchado en el siglo 2020, en el año 2020 y en el año 2021. O que la he escuchado durante mis años de ministerio. Personas que han llegado a decir lo que decía el pueblo de Israel en los tiempos de Ageo. Estamos perdiendo tiempo con nuestra familia y estamos descuidando nuestros asuntos por estar metidos en la casa de Dios. Y esto es triste cuando olvidamos que tal vez las personas que puedan estar utilizando estas frases, o que hombres o mujeres de Dios que utilizan frases como estas, en algún momento de sus vidas el fuego ardía dentro de ellos y su única prioridad era agradar a Dios. Pero ¿en qué momento el fuego desaparece? ¿O en qué momento perdemos el ardor, el deseo y la pasión por agradar a Dios y por exaltar su nombre y por llevar la palabra y el evangelio? Mis amados, yo pudiera decir de aquellos momentos y aún de muchas de las personas que he conocido en esta situación, que uno por uno se alejaron para atender sus propios intereses. Y los intereses del Señor, que tenían todo que ver con su propio bienestar, se volvieron secundarios, empezaron a ocupar un segundo lugar, empezaron a ser menos importantes. Comenzaron a construir, narra la Biblia, que estos hombres y mujeres que volvieron a la tierra a recuperar la casa de Dios para luego recuperar su nación, poco a poco dejaron de construir el templo y empezaron a dedicarse a sus propias casas, a sus propios negocios, y dejaron abandonado el templo del Señor. Usaron la madera, miren, la Biblia narra que hasta usaron la madera que habían almacenado para construir el templo, todo el maravilloso cedro que habían traído de las laderas de las montañas, empezaron a usarlo aún en sus propias casas. La Biblia narra que cuando Ageo llega al pueblo, a la ciudad que estaba siendo reconstruida, él llega a esta situación. Y la Biblia narra de que oyó el golpeteo de los martillos, que oía el golpeteo de los clavos, los martillos sobre la madera, y vio casas levantadas por un lado, casas levantadas por el otro. Pero entonces decidió ir a la casa de Dios y se encontró con la grande sorpresa de que la casa de Dios había sido descuidada. Nadie estaba trabajando en el templo. Todos estaban preocupados simplemente en sus propios quehaceres. El versículo 4 y 5 del capítulo 1 dice: es para vosotros, palabras de Ageo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová.
termina el verso 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Mis amados y queridos hermanos y amigos, Ageo estaba diciendo en sus propias palabras, en otros términos, Ageo estaba diciendo: despierten, piensen en lo que están haciendo. Tal vez tú podrías preguntarte: ¿cuál es el templo de Dios que está siendo construido hoy? La Escritura dice que es nuestro propio cuerpo. Allá en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, la palabra de Dios dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? De hecho, mis queridos hermanos, la iglesia de Jesucristo es su cuerpo aquí en la tierra. Él es la cabeza en la gloria, y nuestro trabajo primario aquí en la tierra como iglesia es construir un cuerpo espiritual. Todo lo que hacemos por Jesús no es construir simplemente una iglesia local o un ministerio, lo cual es importante. Lo más importante es que construimos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, la bien llamada la novia del Cordero. Para nosotros los cristianos, los cuales creemos que Jesús un día volverá por esta iglesia, volverá por su novia, por sus hijos y por sus hijas. ¿Cómo entonces los creyentes hoy pierden la bendición y el favor de Dios? Escúchame bien la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo entonces es que los creyentes hoy día pierden la bendición y el favor de Dios? La respuesta es simple: deteniendo la obra de su templo. Y eso pasa, mis queridos hermanos, cuando dejamos la oración. Eso pasa cuando dejamos la búsqueda de Dios, cuando dejamos de edificar su cuerpo espiritual. Queridos hermanos y amigos, la Escritura dice que si un miembro se duele, todo el cuerpo sufre. Sé que si golpeo mi dedo o aplasto el dedo de mi pie, aquí el dedito chiquitico, mi cuerpo entero reacciona, ¿correcto? Y aún mi cabeza, porque de seguro usted ha tenido que experimentar que cuando se da ese golpecito, que usted anda descalzo o descalza en su cuarto, y como que el dedo, la uñita del dedo chiquitico busca encontrarse con el orillo de la cama, y el Señor reprenda al diablo, que eso pase. Usted sabe lo que se siente. Pero cuando usted pasa por ese instante, no solamente le duele el dedo, le duele todo el cuerpo, y hasta dolor de cabeza le da. Por consiguiente, mis queridos hermanos, si no estás haciendo tu parte, construyendo la casa de Cristo en tu corazón, si no estás buscándole con todo tu corazón, entonces estás hiriendo el cuerpo entero, estás hiriendo inclusive la cabeza. Si no estás trabajando en tu cuerpo espiritual, estás lastimando aún a Cristo Jesús, quien entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, solo por amor. Amados, aquí está el problema que Ageo señala. Cuando las personas ponían los intereses de Dios primero, Él proporcionaba su comida y resguardo. De hecho, eran cuidados por Él en toda forma. La Biblia narra que sus viñas crecieron, sus uvas eran pesadas, dormían apaciblemente por la noche y sus niños bailaban en las calles. Mis amados, ninguno de sus enemigos prevaleció contra ellos. Era un tiempo maravilloso, lleno de bendición de Dios sobre sus vidas. Pero entonces el pueblo se absorbió con sus propios intereses. Cuando el pueblo volvió del cautiverio, llegó a lo que iban a llegar. Se pusieron a trabajar duro en la obra de Dios. Y mientras construían el templo, no faltó nada. No faltó el alimento, no faltó el vestido. Los enemigos no vinieron a visitarlos. Durante todo ese tiempo, el favor y la bendición de Dios se notaba sobre sus vidas. Pero la Biblia narra que de un momento a otro simplemente decidieron tomar otras prioridades. Empezaron a dedicarle tiempo a sus cosas y a descuidar el compromiso que tenían con Dios. Y de la misma manera como la bendición de Dios y el favor de Dios les acompañaba, de esa misma forma y de esa misma manera, el favor y la bendición de Dios empezó a desaparecer de sus vidas. Ahora, Dios no está en contra de proveer
proveernos para nuestro hogar. Y es bueno que usted tenga esto claro. Dios no está en contra de que tú trabajes. Dios no está en contra de que quieras una mejor casa, de que quieras tener una mejor vida en esta tierra a favor de los tuyos. Dios no está en contra de eso. Tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo diario y nuestros negocios. Pero los israelitas, mis amados hermanos, habían dejado de hacer la obra de Dios completamente. Los propios intereses habían poseído cada pensamiento de sus vidas. Habían dejado por completo de atender sus responsabilidades con Dios. Amados y amadas, hoy muchos cristianos vienen a la casa de Dios y simplemente se sientan. Nunca hacen algo para edificar su cuerpo espiritual. Están demasiado involucrados en sus propias carreras, en sus propios negocios. Están demasiado ocupados en sus propias familias, demasiado ocupados con sus propios intereses. Dicen, algún día tendré tiempo. Cuando se arregle mi matrimonio, sacaré tiempo. Cuando el negocio arranque, le dedicaré tiempo. Cuando las cosas mejoren, dedicaré tiempo. Cuando esto ocurra, entonces seré capaz de poner los intereses del Señor en el primer lugar. Son las palabras de muchos. En cuanto haya pagado mis deudas, en cuanto haya salido de todos los compromisos y apartado un poco para el futuro, entonces tendré tiempo para la obra de Dios. Tendré tiempo para atender los asuntos espirituales de nuestro Señor. Déjame decirte, no es correcto. Porque si es tu forma de pensar y es tu forma de vivir, entonces la Biblia en el libro de Apocalipsis está hablando de ti cuando te llama tibio o incluso frío. Y tristemente el libro de Apocalipsis dice que a ese tipo de personas el Señor las vomitará, las rechazará. Porque si el primer lugar en mi corazón y en mi vida no es Cristo Jesús, entonces el Señor me dice, yo soy celoso en el amor que tienes para mí. O soy el primero o simplemente no soy. Quizás una vez viniste a la casa de Dios con celo genuino por Él. Tal vez un día estuviste en la casa de Dios con ardiente fuego en tu corazón a favor de su causa. Estabas lleno de Cristo. Él era el todo en tu vida. Pero ahora estás atrapado haciendo dinero, desesperado buscando cómo llevar el mercado para la casa, intentando mejorar tu estilo de vida. Y eso no está mal. El problema es que has cambiado tus prioridades. De repente tus intereses han sobrepasado los intereses de Dios. Has empujado la obra de Dios que debería estar en ti, la has empujado fuera de tu vida. A ti, mi querido hermano y mi querida hermana, que puedes escucharme, Dios te dice de esta manera: vas a pagar un alto precio por poner tus propios intereses en primer lugar en tu vida. En el verso 6 del capítulo 1, Ageo le dice al pueblo: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no los calentéis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Mis queridos y amados, Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel: ustedes corren por las cosas materiales, ustedes corren por una casa, corren por las tierras, corren por el dinero, y ellas se comen todo su tiempo y se comen toda su energía. Cuando ustedes se consumían haciendo mi obra, dice el Señor, tenían alegría y satisfacción, eran felices, pero ahora están vacíos, desilusionados e insatisfechos. Y no importa lo que hagan, nada los hace feliz. En el verso 9 dice la palabra del Señor: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre hacia su propia causa. Dios dijo: mis queridos hermanos, ustedes lo hicieron tan desesperadamente y trabajaron tan fuertemente para esto,
robaron para conseguir lo que querían. Lo trajeron a casa y no les satisfizo, porque yo disipé toda satisfacción. El verso 11 dice: y llamé la sequía para ti. Sobre todos, sobre tu trabajo, llamé la sequía. El verso 11 está diciendo que Dios secó todo lo que yo trabajaba y puso en primer lugar antes que Él. Nuestro Dios está diciendo: si empiezas a descuidar tu alma y a volverte a las cosas materiales, terminarás triste, terminarás descontento, terminarás vacío, terminarás seco, porque traeré una sequedad espiritual sobre tu vida y todo tu duro trabajo solo te hará sentir cada día peor. Dirás: ¿es esto todo lo que hay en la vida? Al cristiano carnal Dios le está diciendo hoy, al cristiano carnal Dios le está diciendo: te he llamado para la miseria, te he llamado para la sequedad, para que no puedas encontrar satisfacción en nada de lo que haces, para que esto te haga volver a mí. Dios te dice hoy, el Señor: quiero que pongas mis intereses primero para poder bendecirte y favorecerte aún más en todo lo que hagas. Yo tendría que agregar hoy: gracias a Dios porque Él hace eso con nosotros. Cada uno deberíamos orar y decirle al Señor: Señor, cuando comience a deslizarme de ti, Señor, cuando comience a apartarme de ti, hazme miserable, porque yo sé que mi miseria volverá mi rostro una vez más hacia ti. Que el Señor añada su bendición a este mensaje. Para todos los amigos que me están escuchando a lo lejos, sea que me escuches de otra nación, sea que me escuches aquí mismo en nuestra tierra venezolana, sea que te estén o te hayan regalado este mensaje, yo te quiero decir hoy: la verdadera felicidad y el verdadero gozo está en entender que Jesús es el dueño de nuestro corazón. Y el verdadero gozo y felicidad está en colocarlo a Él en el primer lugar de nuestras vidas. Porque cuando alguien conoce al Dios de la salvación, conoce también al Dios proveedor, conoce también al Dios que sana y libera. Y mientras sea Dios el primer lugar en tu vida, siempre habrá una salida ante cualquier situación. Si alguien me escucha en las redes sociales o alguien me escucha en este lugar que aún no ha entregado su corazón a Cristo Jesús y aún no ha decidido entregar su vida a hacer la voluntad de Dios, allí donde estás quiero invitarte a que inclines tu rostro. Quiero invitarte a que por un momento hagas un acto de fe que puede comenzar transformando tu vida a partir de este momento. Allí donde estás, repite tras de mí: amado Jesús, hoy reconozco que tú eres mi Dios y que eres mi único Salvador. Te pido perdón porque he sido desordenada. Mis prioridades han estado cambiadas toda mi vida. He pensado primero en mis necesidades y he olvidado que tú existes. Pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Y te ruego que vengas a mi corazón y me permitas conocerte aún más. En el nombre de Jesús, amén.